Dedicamos buena parte de nuestra vida al trabajo, pero ¿qué es lo que hace que este merezca la pena? ¿Queremos dejar huella en nuestro paso por el mundo o que las generaciones futuras se encuentren con algo mejor? Somos una cooperativa y como tal compartimos valores sobre los que construir un mundo más sostenible a nivel ambiental, social y económico. Mi nombre es Maribel Amat y quiero darte la bienvenida al podcast de Única. Síguenos y conocerás las historias y testimonios de los protagonistas de nuestro día a día, auténticos expertos en agricultura, nutrición, medio ambiente, economía social o vida saludable. Lacajasaludable.es, la fruta y verdura que toca, de aquí para ti, donde quieras, lacajasaludable.es. Ahora vas y la pruebas y luego lo cuentas. Lacajasaludable.es. Se ha aprobado una nueva directiva europea sobre greenwashing que obliga a ofrecer a los consumidores mayor información y más transparencia. Greenwashing se podría resumir como una estrategia para aparentar ser más respetuosos con el medio ambiente cuando en realidad no lo son. Se han introducido normas específicas en el derecho de la Unión Europea para abordar prácticas engañosas que afectan la capacidad de los consumidores para tomar decisiones de consumo sostenibles. Hoy, en el podcast de Única, hablamos de este tema tan ligado a la actualidad y para ello contamos con Miguel Fernández Benavides. Él es abogado del Departamento de Litigación y Arbitraje de Ontier España y a su vez es editor del blog Hay Derecho. Miguel, buenos días, muchísimas gracias por colaborar con el podcast de Única. Buenos días, Maribel. Gracias a vosotros por contar con mi presencia para este tema. Miguel, teóricamente hoy en día los consumidores tienen cada vez más información y toman decisiones de consumo más conscientes, pero la realidad también nos dice que somos muy manipulables, bien sea por la publicidad o por esas grandes campañas de responsabilidad social corporativa de muchas empresas. No hay tiempo para profundizar. No sé si estás de acuerdo con esta argumentación. Pues efectivamente, como dices, creo que hay una brecha entre lo que se esperaba teóricamente y lo que está sucediendo en la práctica. Efectivamente, una de las promesas de Internet y de las redes sociales consistía en que todos los consumidores íbamos a tener acceso a más información que nunca y que íbamos a poder compartir libremente esa información. Se hablaba, como recordarás, de democratizar la información. Luego llegó el smartphone y con el smartphone se sube la apuesta porque además toda esa información que es inagotable e infinita se nos dice que va a estar en la palma de la mano 24 horas al día, 7 días a la semana. Vale. De aquella promesa se cumplió solo una parte. Efectivamente, el consumidor hoy tiene acceso a más información que nunca gracias a Internet y gracias a las redes sociales, pero el resultado no ha sido el que esperábamos, sino que tenemos un consumidor, digamos, aturdido por un tsunami de información. Un consumidor que corre, o mejor dicho, que compra como bien puede y como pollo sin cabeza, porque disponemos de tanta información que al final es inabarcable y el consumidor moderno se convierte, por lo que estamos viendo, pues en la víctima perfecta de la manipulación, en el ámbito publicitario, pero no solo en ese, ¿no? Se suponía, por lo tanto, que esa información que nos iba a hacer más libres, pues se ha demostrado que no es así. Y hoy sabemos, y de esto se han escrito ríos de tinta, que tener más información no es igual a estar mejor informado y, por lo tanto, no es igual a tomar mejores decisiones de consumo. Efectivamente. ¿Y esta nueva directiva europea a qué va a obligar a las empresas? ¿De qué manera va a afectar a las empresas? Vale, pues esta nueva directiva, que como sabes fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 6 de marzo, no solo trata sobre greenwashing, que ahora me detendré en esto, sino que abarca una serie de prácticas comerciales desleales muy extendidas en el mercado hoy en día y que están relacionadas con el consumo sostenible. Me refiero, por ejemplo, a la obsolescencia temprana de productos. Pero centrándonos en el greenwashing, creo que lo primero que hay que explicar es que esta práctica, que si quieres podemos traducir al español. Sí, por favor, claro, porque habrá gente que no sepa lo que claro, es. Yo creo que bien con blanqueo ecológico o con ecopostureo son dos expresiones que nos pueden servir para entender de qué estamos hablando, ¿no? Esta nueva directiva viene a modificar la normativa preexistente sobre competencia desleal, que era una directiva del año 2005, y la modifica en relación con las acciones engañosas y las omisiones engañosas en el mercado. ¿De qué estamos hablando? Pues el blanqueo ecológico
consiste en trasladar al mercado y a los consumidores el mensaje de que una empresa, un producto o un servicio es más sostenible o respetuoso con el medio ambiente de lo que en realidad es. Es decir, o se oculta información del producto o se exageran sus bondades desde un punto de vista del impacto medioambiental. Hablamos, por lo tanto, de conductas publicitarias que persiguen influir en el comportamiento de los consumidores. Y aquí los medios pueden ser muy variados: radio, televisión, redes sociales, cartelería, empaquetado, etiquetado. Es decir, cuando entramos en un supermercado y vemos una línea de productos, pues los colores que se utilizan, las etiquetas que aparecen, los diferentes símbolos distintivos, todo esto forma parte de la publicidad. Contestando a tu pregunta, ¿en qué va a afectar a las empresas? Pues bueno, yo creo que esta directiva es ante todo una nueva llamada de atención, no la primera, por cierto, para que las empresas empiecen a revisar con lupa sus políticas publicitarias y de comunicación, a fin de evitar precisamente que de manera voluntaria e involuntaria se incurra en esas prácticas de blanqueo ecológico. Al final se trata de que las empresas traten de trasladar mensajes que sean ciertos y sobre todo que sean demostrables. Digo que la directiva es una llamada de atención porque en realidad el blanqueo ecológico ya estaba prohibido antes de que llegara esta directiva. Es decir, el greenwashing o el ecopostureo ya era sancionable bajo la Directiva de Competencia Desleal del año 2005 y además, desde el año 2021, ya existía una guía de interpretación en la que se establecían pautas concretas en relación con las declaraciones medioambientales en materia de publicidad. En definitiva, esta nueva directiva para mí implica que las empresas no deben dormirse, que hay que actuar ya. En países de nuestro entorno, como Holanda o el Reino Unido, ya hay sanciones de los tribunales por este tipo de prácticas. Y bueno, España va un poco por detrás. Aquí la verdad es que apenas hemos tenido experiencia en los tribunales en materia de blanqueo ecológico, pero esto va a llegar. Esto va a llegar porque es una ola normativa, digamos, una corriente normativa de la que muy difícil nuestro país se va a poder mantener al margen. Ya, entonces, bueno, las empresas podríamos decir que han sido un poco laxas, ¿no?, en la eliminación de estas prácticas, y ahora la directiva imaginamos que sí que va a garantizar una mayor cobertura de protección a los consumidores. Bueno, yo, Maribel, yo soy escéptico sobre que se vaya a cumplir ese propósito en el corto plazo, el propósito al que hacía referencia de protección de los consumidores. El derecho, como sabes, por definición es lento y tiende a producir cambios progresivos en el mercado. Y particularmente aquí estamos hablando del comportamiento de los consumidores ante la publicidad. El blanqueo ecológico, como todos sabemos, es una práctica absolutamente extendida en el mercado. Solo hace falta entrar en un supermercado a ver que prácticamente toda la línea de cualquier producto ya utiliza colores verdes y referencias a la protección del medio ambiente. Lo podemos ver en un supermercado, pero lo podemos ver encendiendo la televisión o accediendo a las redes sociales. Y no es previsible que una práctica tan extendida en el mercado vaya a desaparecer de la noche a la mañana porque llegue una directiva comunitaria y establezca una serie de normas. En el largo plazo, sin embargo, pues sí que podría haber algún impacto, algún cambio en el mercado. Yo creo que es cuestión de que las empresas comiencen a percibir que existe un riesgo legal relevante, es decir, que se sientan amenazadas ante la posibilidad de sanciones o de interposición de demandas por sus competidores, para que empiecen a cuidar de verdad de que esas afirmaciones medioambientales que hacen son veraces y se corresponden con la realidad, y que no están en realidad o bien exagerando bondades o, en el peor de los casos, ocultando impactos ambientales para que el consumidor, digamos, que tome sus decisiones sin la debida información. Ya. Única, bueno, como sabes, es una cooperativa agroalimentaria, vendemos fruta y verdura, y desde hace años la agricultura española ha adoptado un enfoque muy responsable hacia la producción de alimentos. Desde tu experiencia y a nivel profesional, ¿de qué manera crees que podríamos poner en valor aún más que sí que este sector es genuinamente sostenible? Bueno, pues sobre esta pregunta vaya por delante que no soy experto en comunicación y publicidad.
Yo soy, como al inicio, abogado especializado en el área de litigación, pero bueno, se me ocurren algunas ideas, teniendo en cuenta la normativa, algunas ideas de cosas que se podrían hacer para tratar de mejorar. Lo primero que se me ocurre es que en el mundo actual creo que el marketing y la comunicación, que es algo de lo que precisamente tú te ocupas en organización, es algo fundamental. De nada sirve que los agricultores, ganaderos, distribuidores de nuestro país sean sostenibles o pretendan ser sostenibles si el mercado no lo percibe como tal, si el mercado no sabe que lo somos, ¿no? Es importante que contéis lo que hacéis y que lo contéis bien, en su justa medida y sin exagerar. En definitiva, que los consumidores puedan conocer vuestras iniciativas medioambientales. En este punto, creo que es importante, y a esto se refiere la nueva directiva también, en uno de sus artículos, que los compromisos medioambientales futuros estén respaldados por planes de ejecución concretos y en la medida de lo posible que se verifiquen por un tercero independiente. Es decir, que no sea el propio anunciante quien establece promesas a futuro de manera libre, sino que lo haga de manera respaldada por un tercero y que se pueda comprobar de manera objetiva y con un plan de actuación concreto. También es importante, creo, tratar de sensibilizar y educar al consumidor. Esto no es nada fácil porque, como decía antes, el consumidor actual está completamente aturdido, inmerso en una avalancha constante de información y resulta difícil. Bueno, y además añado otro punto aquí y es que estamos en una situación inflacionaria en la que el consumidor lo que primero le preocupa es el precio y luego ya viene todo, ¿no? La mayoría de productos. Entonces es muy difícil trasladar a propósito de la sostenibilidad un valor añadido para los productos y que eso tenga una respuesta por parte de los consumidores cuando la mayoría están pensando fundamentalmente en llenar la nevera al menor coste posible. También creo que sería interesante tratar de alguna manera de abrir las puertas de la producción para que el consumidor pueda conocer mejor lo que hacéis. Porque al final la sociedad moderna, más del 70% de la población en España vive lejos del ámbito rural, tenemos una población eminentemente urbana y hay un desconocimiento enorme sobre el campo y sobre las prácticas que se llevan a cabo allí, ¿no? ¿Cómo abrir las puertas? Pues pienso en visitas a la producción con jornadas de puertas abiertas, con visitas guiadas que supongo hacéis de vez en cuando, participación en mercados locales, en eventos comunitarios, en ferias, mediante la venta directa al consumidor, que creo que es una buena oportunidad para comunicarles vuestros valores. También pienso que se puede colaborar con restaurantes y tiendas locales o publicar testimonios y experiencias, ¿no? Porque al final el testimonio directo y personal, bien del consumidor, bien del propio comerciante, pues puede ser una forma muy poderosa de comunicación. Y luego la última idea que quiero apuntar, y esta ya es de formación profesional, porque yo me dedico precisamente a la litigación, creo que el empresario de este sector y también de otros debe empezar a reaccionar frente al greenwashing como lo que es una amenaza. Y me refiero al empresario que es genuinamente sostenible, porque precisamente el hecho de que en el mercado se generalicen este tipo de prácticas perjudica a los que estáis haciendo bien las cosas. Entonces, en este sentido, creo que también como forma de poner en valor las buenas prácticas medioambientales, hay que reaccionar y hacer, pues bien, de manera a título particular, cada una de las empresas o a través de sus organizaciones, reaccionar y hacer uso de las herramientas legales que tenemos para tratar de frenar las prácticas publicitarias de los empresarios que lo están haciendo mal. Porque al final esto es una cuestión de mercado, esto es una cuestión de quién se queda con los clientes. Exacto. Y esa reacción es necesaria porque digamos que si el ecopostureo sigue campando a sus anchas en el mercado, es muy difícil que quienes lo estéis haciendo bien pues podáis poner en valor todo eso que estáis haciendo. Eso es. Y ya para terminar y por enfatizar un poco y para que no haya dudas, ¿quiénes crees tú que serían los principales beneficiarios de esta nueva directiva europea? Pues un poco, como apuntaba antes, creo que los principales beneficiarios van a ser, en el largo plazo, sobre todo, las empresas que son genuinamente sostenibles.
y en última instancia al consumidor, porque al final esto tiene un reflejo en el mercado y si el mercado funciona mejor, pues el consumidor se va a ver beneficiado de ello, ¿no? Entonces, en la medida en que consigamos reducir significativamente las prácticas de blanqueo ecológico en el mercado, esas empresas genuinamente sostenibles van a poder poner en valor esa cualidad, diferenciándose de sus competidores. Estamos hablando, Maribel, de competencia pura y dura. Es decir, esto es competencia en el mercado y cómo se reparten las cuotas de mercado en función de los mensajes que cada uno de los actores trasladan en ese mercado a los consumidores. Pero como decía, este proceso va a ser lento y va a depender en buena medida de que esos empresarios que están emprendiendo acciones para, digamos, reducir su impacto en el medio ambiente y también esas asociaciones de consumidores y usuarios que tienen un interés lógico en esta cuestión, empiecen a usar esas herramientas que pone a su disposición principalmente la ley de competencia desleal para defenderse, digamos, de esos coimpostores que se hacen pasar por lo que son. Entonces aquí yo, digamos, el mensaje último que querría dejar, porque creo que es en lo que yo puedo aportar debido a mi profesión, es que como empresario, si ves que tu competidor se está llevando clientes con reclamos medioambientales falsos o que consideras que son abiertamente falsos o que se está exagerando una determinada iniciativa, etcétera, etcétera, actúa y usa con las herramientas legales que tienes a tu alcance, protege tu negocio, protege tu cuota de mercado. Y digo esto porque hoy en día en España pues no existe un riesgo en general a ser demandado por prácticas de greenwashing. Hay una cierta percepción de impunidad. Pues esto no tiene que ver con que no haya herramientas legales, sino tiene que ver con que bueno, nuestro país pues de momento no tiene mucha experiencia en esta materia. Apenas hay precedentes judiciales sobre blanqueo ecológico en materia de competencia desleal, pero creo que cuando empiecen a publicarse resoluciones judiciales, cuando empecemos a ver en los medios de prensa que efectivamente el blanqueo ecológico se persigue y se castiga, creo que esa percepción de impunidad va a ir cambiando progresivamente. Y será en ese momento cuando yo creo que empecemos a ver cambios de verdad en el mercado. En el mercado en el que actuáis vosotros, pero en general en todos los mercados, porque creo que esta es una cuestión que afecta prácticamente a todos los sectores de la economía. Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias por informarnos un poquito mejor sobre esta nueva directiva que intenta hacer frente al ecopostureo y bueno, seamos optimistas y esperemos que aunque sea en el largo plazo sí que se vean algunos cambios. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Un saludo. Muchas gracias a ti, que tengas un buen día. Lacajasaludable.es, la fruta y verdura que toca, de aquí para ti, donde quieras, lacajasaludable.es. Ahora vas y la pruebas y luego lo cuentas. Lacajasaludable.es.